El día de hoy vamos a hablar de las tecnologías de la información y comunicación, para qué se han utilizado y de qué manera, ¿verdad? Y para iniciar, vamos a hablar que la tecnología ha contribuido en muchos aspectos de la vida, especialmente en el área laboral. Es responsable de muchos avances en los cuales se incluye la redacción de informes, ¿verdad? Y se han convertido en informes tecnológicos, puesto que ahora se utilizan de manera electrónica, o se elaboran, perdón, de manera electrónica y no de manera manual. Y de igual manera, aunque los hagamos de manera manual, manuscrita, nosotros siempre requerimos de la tecnología para la recolección de la información o de algún instrumento que fue elaborado gracias a los avances o técnicas o métodos de la tecnología. Entonces, es por eso que vamos a iniciar y vamos a hablar un poquito sobre los informes tecnológicos. Cuando hablamos de informes tecnológicos, nosotros lo podemos definir como la descripción escrita de las características y las circunstancias de un proceso técnico o asunto tecnológico. Se puede definir también como la acción o efecto de informar que abarca el hecho de comunicar, de notificar, de dar razón, de facilitar datos, de transmitir datos sobre algún asunto o tema en específico. Un informe tecnológico es un documento que se caracteriza por contener información que refleja el resultado de una investigación o de un trabajo, adaptado al contexto de una situación determinada. Como les decía yo, hoy en día, tanto en el área laboral como en el área educativa, ya no se solicita, salvo en algunas ocasiones, informes redactados de manera manual. Pero como igualmente yo se lo recalcaba al inicio, aunque usted no haga un informe en computadora como ustedes lo pueden identificar o conocer, siempre requerimos de un elemento tecnológico para su elaboración. Ya sea para recolectar la información y transcribirla de manera manual, o incluso buscar la información, escribir de manera electrónica y enviarla por un medio electrónico. Recuerden que también eso implica lo que es el informe tecnológico, que también es la transmisión de esta información. Los informes técnicos dan la exposición por escrito de las circunstancias que nosotros observamos en el examen de la cuestión que se considera, como explicaciones detalladas que certifiquen lo dicho, ¿verdad? En otras palabras, es un texto expositivo y argumentativo por medio del cual nosotros buscamos transmitir una información de lo ejecutado en cierto tema y tiempo. En cierto tema y tiempo, ¿verdad? Entonces, nosotros de manera general sabemos que un informe es un texto explicativo y argumentativo, pues plantea alguna temática o los puntos que toca determinado tema, ¿verdad? Un informe técnico o tecnológico tiene las siguientes características. Debe de ser preciso, debe ser conciso y claro. Preciso, que yo voy a tocar y colocar ahí la información que yo requiero y que realmente es importante. Conciso, debe de ser lo más explícito posible, no tener demasiados elementos
que al final no tienen ningún sentido dentro de la temática que se está realizando. Y debe de ser claro para que la persona que lo lea lo entienda y pueda descifrar o comprender lo que se le intenta comunicar. La estructura de un informe ustedes ya la saben, la manejan porque aunque es un informe técnico o tecnológico, ustedes ya han tenido experiencias al momento de redactar un informe y saben más o menos cuáles son estas partes. Para empezar, tiene una presentación que consta de la portada en la cual se especifica el nombre de la temática. Es la primera página que nosotros podemos ver o realizar en un informe y permite la identificación del documento, ¿verdad? Que consta del título, del nombre del autor o autores, en caso de que sean varios, la fecha en la que se presentó. El título del informe proviene del objetivo general del informe técnico, ¿verdad? O sea, de por qué estamos elaborando nosotros este informe. Es lo primero. La portada es lo primero con lo cual el lector va a tener contacto. Si nosotros hacemos una portada bonita, llamativa, entonces al lector le va a dar, se va a interesar en leer todo el resto de información, ¿verdad? Los datos que toda portada debe requerir en el caso de que sea un informe técnico en el área educativa deben de ser los siguientes. Número 1, identificación del centro educativo, es decir, lo primero que vamos a colocar en una portada es el nombre del instituto. Número 2, el tipo de trabajo y título, ¿verdad? O sea, por ejemplo, es un trabajo de investigación, colocar ahí investigación de tal tema. Nombre del alumno que lo presenta en caso de que fuera uno, ¿verdad? En caso de que fueran más, entonces el nombre de cada integrante del grupo. La materia en la cual se está solicitando la presencia o la presentación de este informe, el nombre del maestro o catedrático al cual se le está presentando o imparte la asignatura, la ciudad y la fecha de entrega de este documento. Siempre dentro de la presentación, luego de la portada, ustedes saben que lo que continúa es un pequeño índice o tabla de contenido, ¿verdad? El índice es una lista de los títulos principales con el número de página en que aparece cada uno de ellos y sirve para así nosotros poderlos ubicar de manera más rápida en determinado punto dentro de todo el contenido que presenta el informe. Luego de una buena presentación continúa la introducción. La introducción es la parte del informe donde se presenta brevemente una descripción de lo que se trata el informe respectivamente, ¿verdad? Con el propósito de situar al lector y ofrecer un marco de referencia y de que él tenga un punto general de lo que se va a hablar o de los datos que se le van a presentar en el cuerpo o desarrollo del informe. En la introducción, aparte de incluir obviamente una síntesis de toda la información importante sobre el tema del cual se investigó, debemos de tomar en cuenta los antecedentes, que es la contextualización que servirá para que el lector tenga conocimiento de qué se trata el informe respectivamente, ¿verdad? Qué tipo de hechos se desea esclarecer, desde cuándo se presenta, cómo afectan la realidad, etcétera. Todo eso incluye la introducción o los antecedentes de lo que nosotros estamos investigando. También debemos de incluir ahí el periodo que abarca y dónde se realizó. Todo informe técnico debe explicar brevemente el periodo que abarca el tema que se presenta en dicho informe, seguido del lugar en donde se realizó la investigación efectuada. Siempre dentro de la introducción debemos de incluir, aparte de los antecedentes y del periodo que abarca y dónde se realizó, los objetivos. Hay dos tipos de objetivos, uno general y los otros son objetivos específicos. ¿De qué se trata el objetivo general? En este caso,
son los propósitos del trabajo. Expresan el fin al que pretende o al que pretende alcanzar o lo que pretende alcanzar el individuo que el lector conozca, ¿verdad? Y por lo tanto, todo el trabajo se orientará a lograr ese objetivo, a lograr que esa persona tenga entendido o tenga claro lo que se investigó, ¿verdad? Que conozca todos esos hallazgos. Y los objetivos específicos expresan cómo se pretenden alcanzar estos objetivos. O sea, yo tengo como objetivo general dar a conocer las consecuencias o dar a conocer el impacto ambiental provocado por el ser humano. ¿Okay? Ese es mi objetivo general. En los específicos yo voy a enumerar uno por uno cómo pretendo lograr ese objetivo general, cómo pretendo que las personas, que el lector conozca el nivel de impacto que ha tenido la influencia del ser humano en el medio ambiente. Yo puedo colocar ahí, un objetivo específico sería determinar las formas de contaminación que el ser humano realiza o practica en el medio en el cual se desarrolla. Ese es un objetivo específico. El segundo sería, siempre hablando del mismo tema, ¿verdad? No pueden hacer objetivos específicos que no tengan nada que ver con el tema. Entonces, si estamos hablando del impacto del hombre sobre el medio ambiente, sería, brindar conocimiento o brindar datos generales o estadísticos sobre el impacto de la industria en el medio ambiente. Esos son algunos ejemplos de tipos de objetivos específicos que nosotros podemos incluir. Recuerden que los objetivos específicos deben de estar ordenados por su importancia. Deben de tener un orden lógico y temporal. Deben estar dirigidos a los elementos básicos del problema en estudio, o sea que deben de estar ligados directamente con el objetivo general. Deben de ser medibles y observables. Se tienen que poder medir y tienen que poderse observar esos objetivos. Ser claros y precisos como todo el informe y expresarse por medio de un verbo infinitivo infinitivo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos un objetivo, siempre hay verbos específicos para ellos. Por ejemplo, los que yo les mencioné: brindar, dar a conocer, desarrollar ese tipo o implementar ese tipo de palabras, de verbos, son los que siempre deben de dar inicio a cualquier objetivo. Después de la introducción, continuaremos con siempre entre de la introducción están los alcances que nosotros vamos a querer obtener o que corresponden al ámbito del trabajo, es decir, al campo al cual se aplica este informe, y la justificación de mi trabajo, ¿verdad? Justificar por qué estoy realizando yo esta investigación. Luego viene la tercera parte del informe, que es el desarrollo y hallazgos o resultados. Aquí yo planteo y coloco toda la investigación que yo hice, siempre y cuando colocando los datos más relevantes y más importantes y que no se desliguen del tema o título principal. Aquí tengo que colocar el tipo de método que yo utilicé para investigar, la presentación de todos los hallazgos y resultados. Aquí yo puedo incluir tablas, gráficos, cosas que me indican a mí o me facilitan la forma de presentar mi información, ¿verdad? Luego del desarrollo y hallazgos del informe tengo las conclusiones. En las conclusiones son la esencia del informe, deben de ser claras y precisas, deben de ir colocadas al final, no son más que los resultados expuestos en forma consecutiva y enfática, ¿verdad? Yo tomo lo más importante, lo que yo capté al momento de mi investigación, con lo que yo puedo decir que todo esto se debe a esto, y empiezo a colocarlo en las conclusiones. La importancia de la conclusión es que siempre es de relevancia
la opinión personal que realice el informe. Por eso es que yo les hablaba de que en una conclusión usted va, después de haber investigado tanto, después de haber analizado cada punto que encontró, va a colocar ahí cómo usted o qué es lo que usted piensa de esa investigación, qué es lo que usted pudo notar que dio origen a la problemática o al desarrollo, o cómo podría usted mejorar, cuáles son los beneficios, los pros o los contras de lo que usted acaba de investigar. Las recomendaciones también son importantes porque usted ya tiene el problema, ya lo estudió, entonces usted puede recomendar cómo podríamos solucionar o cómo se podría tratar la problemática. La bibliografía, que es la unión o la extracción de las páginas web de los materiales físicos de los cuales ustedes extrajeron la información. En ella debe de ir el nombre del autor, la fecha, el título del libro o documental del cual usted extrajo la información, el espacio que debe de incorporar entre esto y el lugar de edición y la editorial debe de ser de 5 espacios. En algunas ocasiones cuando lo hacemos y extraemos la información de alguna página web, entonces usted solo copia el URL, que es la dirección que está arriba, el www de la página donde está usted visitando, y lo coloca en su informe. Esa es la bibliografía, es el lugar de donde usted extrajo la información. Y por último tenemos los anexos, que se consideran separadamente de la parte final debido a que, aunque no siempre se requieren, pueden formar parte esencial de algunos informes. Es necesario para completar el texto, puesto que presenta la información de una manera más sencilla. Por ejemplo, dentro de los anexos nosotros incluimos imágenes, gráficos, incluso si usted desea alguna dirección para ver algún video. Estos son algunos tipos de anexos que podemos incluir dentro de nuestro informe tecnológico, ¿verdad? Para realizar un informe técnico, las fuentes son muchas, ¿verdad? Y las formas de elaborarlo o recursos de las cuales nosotros podemos extraer la información también puede ser mucho. Nosotros podemos obtener información de página web, como les decía, usando el internet, que es uno de los medios de comunicación a nivel más de índole masivo. También lo podemos extraer de revistas, de la televisión, del periódico, del cine, de todo este tipo de medios. También de correos electrónicos, contactándome con personas que tienen conocimiento en este tema. Y gracias a muchos desarrollos tecnológicos y avances en esto es que nosotros podemos elaborar de manera más fácil y digital un informe. Y es gracias al uso o creación de los procesadores de texto. En parciales anteriores, sé que yo les envié una información ahí de que era un procesador de texto y ustedes debían de anotarlo. Entonces, esta información en parte ya la tienen. Cuando hablamos de un procesador de texto, nosotros estamos refiriéndonos a una aplicación informática que permite crear y editar documentos como un informe técnico del cual ya hablamos anteriormente en una computadora, haciendo uso de una computadora. Se trata de un software de múltiples funcionalidades para la redacción con diferentes tipografías, es decir, diferentes tipos de letra, estilos de letra, tamaños de letra, colores, tipos de párrafo, efectos artísticos que nosotros le podemos agregar a nuestra presentación y entre otras opciones, ¿verdad? ¿Qué ventajas tenemos de realizar un informe de manera digital en comparación de hacerlo de manera manual? O, mejor dicho, ¿cuáles son las ventajas de utilizar un procesador de texto? En primer lugar, con un procesador de texto nosotros podemos editar un texto, elegir el tipo de letra que mejor nos parezca a nosotros y el que sea más apropiado para la ocasión, el tamaño de letra, las herramientas de resaltado que son muy importante al momento de que nosotros queremos resaltar algún punto dentro de la información.
entre otras posibilidades que nos permite agilizar la elaboración de un documento, ¿verdad? En este caso de un informe. También es posible alinear el texto y así poder tener mejor presentación. ¿Cómo yo lo alineo? Utilizando la justificación es lo más indicado para que sea más presentable, a excepción del primer párrafo que en algunas ocasiones se le coloca sangría, es decir, que yo dejo un pequeño espacio para iniciar mi primer párrafo, mi primer línea de mi documento y así puedo tener mayor presentación. También puedo elegir el espacio entre los párrafos. Yo elijo si necesito bastante espacio entre párrafos o reducirlo. El interlineado, incorporar elementos como imágenes, hipervínculos, encabezados y pies de página, saltos de página, formas, etc. Todas estas herramientas nos ofrece o son las ventajas que nosotros tenemos al momento de redactar un documento como un informe en un procesador de texto o haciendo uso de un procesador de texto, ¿verdad? También ofrecen un corrector ortográfico y diccionarios para buscar sinónimos o traducir palabras que proceden de otro idioma. Esto nos ahorra a nosotros ese pensar de que si estoy escribiendo correctamente las palabras dentro del informe y que si no voy a tener o no voy a presentar ningún error ortográfico. Esa es una de las grandes ventajas que tiene un procesador de texto digital. Ahora, el corrector ortográfico hay que activarlo en los procesadores, ¿verdad? Entonces, sí lo tienen, pero hay que colocarlo en uso. Es posible también que nosotros con un procesador de texto podamos insertar imágenes y gráficos dentro de un mismo texto, ¿verdad? Haciendo uso de las múltiples funciones y herramientas que poseen este tipo de software. También permite la creación de tablas o la realización de listas con numeración o viñetas, que es una de las ventajas que nos ofrece un procesador de texto, una de las muchas herramientas que posee. Usualmente nosotros conocemos y también utilizamos con mayor recurrencia Word, ¿verdad? Como procesador de texto, Microsoft Word. Ese es el que más nosotros utilizamos o comúnmente conocemos, pero no quiere decir que sea el único. Existen muchos otros procesadores de texto de los cuales nosotros podemos hacer uso. Uno de ellos es el que les mencioné recientemente. También está Notepad, que también lo pueden encontrar en sus ordenadores, los que tienen computadora. WordPad también se encuentra en el ordenador, únicamente que no tiene todas las herramientas que sí tiene Microsoft Word, ¿verdad? OpenOffice, que es otro procesador de texto disponible por parte de Office. WordPerfect, que también es otra posibilidad. Google también nos ofrece Google Docs, que nos permite a nosotros redactar un documento. Vamos a ver si aquí tengo la posibilidad de mostrarles. Vamos a esperar que cargue porque aquí están las herramientas. Aquí a ustedes en Google les da la opción de trabajar con Google Docs. Miren, aquí están los documentos, ¿ves? O ustedes colocan ahí Google Doc y ya le aparece. Doc. Miren, por ejemplo, aquí ustedes pueden hacer un documento, eligen la opción y empiezan a trabajar. Incluso les lanza los formatos de los documentos, el tipo de documento que ustedes quieran desarrollar o elaborar. Esa es otra de las grandes facilidades que tiene la realización de un documento de manera digital. Aquí miren, tienen los formatos, tienen el formato de un documento en blanco, así como Word, ¿verdad? Que nos lanza primero el documento en blanco, que es facilidad por parte de nosotros de modificar, y nos muestran las opciones. Tenemos la opción si necesitamos elaborar un currículum, la carta, una propuesta de propaganda, un folleto, si queremos hacer una agenda, por ejemplo. Miren, aquí nos ofrecen todas ese tipo de trabajos. Y también me aparecen a mí automáticamente trabajos que se han elaborado con Word y que yo los podría utilizar para elaborar el documento que tengo o que quisiera yo elaborar, ¿verdad? Pero
para que vean y tengan idea de que Word no es el único procesador de texto que podemos utilizar, sino que también en línea o en nuestros navegadores nos ofrecen muchas opciones, como esa de Google Docs, que es muy, 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 muy fácil de utilizar y que nos ofrecen opciones, aparte de que podemos diseñar nuestro propio documento, ¿verdad? Y bueno, aquí vamos a iniciar a hablar de Microsoft, pero bueno, vamos a quedar a media, entonces nos vamos a quedar hasta ahí. Solo déjenme paso lista por última vez porque hay unos que se unieron hasta hace poquito y les explico la tareita que van a tener que hacer. ¿Alguna duda con el informe, con la redacción de informe? Porque esa va a ser su tarea. Entonces, si tienen alguna duda con lo visto anteriormente, pueden hacer la pregunta. ¿Nadie tiene dudas? No. ¿Seguros? ¿Tienen No. claro ahora un informe? ¿Tienen claro cómo se elabora un informe, verdad? Okay. Ahorita que está César Andrés en la clase, me gustaría, bueno, está César Andrés y todos aquellos que todavía me deben tareas, por favor, traten de ponerse al día. No quiero que a última hora, que termine el parcial y yo les esté pidiendo todas las tareas, no, me digan, profe, ya se las voy a mandar y después yo no les voy a postear notas si no me envían eso a tiempo, ¿verdad? Entonces traten de ser puntuales al momento de presentar tareas. Eso para aclararles a aquellos que no habían conectado al inicio. Ok, entonces, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Les voy a explicar la tarea que tienen que realizar bueno, ya tenían que realizar un producto y presentarlo, ¿verdad? ¿Cómo van con ese trabajo? Bien. Bien, ya lo realizaron, ya tienen el proyecto, ya lo elaboraron. Porque me lo tienen que presentar a mí en una clase. Les estoy dando tiempo para que lo fabriquen, lo elaboren, pero en alguna clase me lo tienen que presentar. Es más, les voy a poner fecha. El próximo viernes, cada uno me tiene que presentar su proyecto. Activar la cámara y lo va a enseñar para toda la clase. Va a explicar cómo lo elaboró y en qué consiste, ¿verdad? Así como un posible, ustedes como empresarios, la empresa, cómo le van a colocar a su empresa, cómo se llama su producto y a cuánto lo venden. Porque tienen que tener un precio dado, ¿verdad? ¿Alguna duda con esa asignación? Ok, entonces vamos a iniciar. Les voy a explicar la tareita que les va a quedar. Aparte de esa, el proyecto va a ser para el próximo viernes. Próximo viernes tienen que presentar sin falta el proyecto del cual les hablé en la clase anterior. Cualquier proyecto, tienen que elaborar un objeto con cualquier material, tienen que inventarse el nombre de una empresa, tienen que darle un nombre a ese producto que ustedes elaboren. Tiene que tener un objetivo, una finalidad, ¿verdad? Ese producto. ¿Okay? Entonces, y me la tienen que presentar en clase. Eso es, y tiene una puntuación bastante alta esa presentación de proyecto. Ok, la tarea del día de hoy es la siguiente. Pongan atención y si no entienden, díganme para explicarles. Ustedes deben de redactarme un informe, solo que en esta ocasión no se lo voy a pedir en hojas aparte, sino que en su cuaderno de computación, de tecnología, porque sé que no todos tienen hojas blancas y no lo van a poder realizar. Entonces lo que van a realizar es lo siguiente, y no los estoy pidiendo a computadora, porque también sé que no todos tienen el dispositivo y no sería justo. Entonces, todos lo van a hacer a mano en su cuaderno, pero debe de tener todas las partes, la estructura que yo les mencioné anteriormente. Debe tener una presentación que inicia con una portada y luego la portada tiene que tener el índice. Luego va la introducción, que consta de todo eso que yo les mencioné. La introducción, la presentación de su tema, donde usted plantea antecedentes
de la temática o de la información que usted está recabando, todo el proceso que va a llevar a cabo en todo o toda la información que usted va a presentar en ese informe. Luego va a colocar en otra hojita los objetivos, primero el objetivo general y luego los objetivos específicos. Luego prosigue con la justificación, el por qué, en otra hojita, ¿verdad? La justificación, el por qué está realizando esa información, esa investigación. Y el que me coloque en la justificación, vean que se lo estoy diciendo con anticipación, en el que en la justificación me ponga, estoy realizando esta investigación, ¿por qué es tarea? Le voy a bajar puntos, porque ustedes tienen que aprender a justificar. Tienen que ver el tema que les estoy asignando y en base a eso, el por qué usted está interesado en buscar, en investigar sobre ese tema. Los temas que ustedes pueden elegir son los siguientes. Pueden investigar sobre la contaminación ambiental, sobre el mundo heredado a las nuevas generaciones, así se puede titular su investigación, el mundo heredado a las nuevas generaciones, los teletrabajos o servicios fuera de oficina, que es lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, ahorita, y muchas empresas están haciendo que el empleado trabaja desde casa, a eso se refiere el teletrabajo. Otro tema son las certificaciones informáticas. Otra de sus opciones son las drogas y sus consecuencias, la nueva vida digital, comunicaciones globales, la cibernética y la automatización. Esos son algunos de los temas que cualquiera de los temas, ustedes pueden seleccionar uno y realizar su investigación y elaboración del informe. Como es en su cuaderno, pueden escribir página, revés y derecho. O sea, en la primera página solo hay excepción en la presentación. Es decir, que en la primera página me va a hacer su portada y en la otra cara de esa hoja, donde haga la portada, no me va a escribir nada, sino que la va a dejar así. Luego en la siguiente página va a ser el índice y al lado contrario lo va a dejar así. De la introducción en adelante sí puede trabajar revés y derecho, pero siempre para cada parte del informe es una página aparte. Por ejemplo, una página para la introducción, una página para los objetivos y una página para la justificación. Luego inicia el desarrollo de su tema, donde va a colocar la investigación, lo que usted encontró. Y aparte de eso, también deben después del desarrollo, viene lo que es la conclusión, ¿verdad? Usted va, después de haber investigado suficiente sobre el tema que seleccionó, va a concluir, va a colocarme ahí unas 3 conclusiones, como mínimo 3. No me vayan a escribir una sola conclusión, son 3 conclusiones que les estoy solicitando. Yo les voy a enviar al grupo aquellos verbos que van a utilizar para iniciar un objetivo y aquellos que van a utilizar para iniciar las conclusiones. Recuerden que yo les mencionaba que los objetivos inician con palabras como observar, obtener, brindar, distribuir, dar a conocer. Ese tipo de palabras son las que dan introducción a un objetivo. Y en una conclusión siempre se coloca en conclusión o concluyendo con el tema, ese tipo de inicios se dan. Esto les va a servir también como reforzamiento en español, aparte de que es un tema asignado en el área de tecnología. Lo van a hacer en el cuaderno de tecnología, ¿verdad? Recalco eso. El que tenga problemas para investigar, recuerden que hay muchos medios de los cuales ustedes pueden obtener información. De la televisión, de la radio, del periódico, de revistas, de libros. Muchos de estos temas son del área de ciencias naturales. Si ustedes tienen libros de ciencias naturales de años anteriores, posiblemente tengan información sobre este tipo de datos. Igual, me imagino yo, tienen acceso a internet, entonces pueden buscar en Google la información. Siempre traten de no quedarse con Wikipedia, busquen otros sitios, busquen sitios de revistas donde van a brindarles a ustedes información viable y certera. En Wikipedia a veces la información es, bueno, no a veces, casi siempre está distorsionada. Entonces, por eso les recomiendo que no se queden investigando lo que les lance Wikipedia, sino que busquen otro tipo de página. Vamos a ver, por ejemplo, yo sé que tengo poquito tiempo, pero voy a tratar de explicarles esto
de la mejor manera para que entiendan. Por ejemplo, los que tienen Google, cuando busquen, permítanme, cuando busquen ustedes información, siempre traten de, por ejemplo, la contaminación, aquí, siempre vean esto, miren, la primera opción que nos da es Wikipedia, esta es la página, es .wikipedia.org. En la biografía, esa es lo que van a colocar ahí como biografía, ¿verdad? Pero tenemos más opciones, miren, esta es otra página, esta es otra. Ahí también les lanza el año en el que lanzaron la información. Entre más actual sea la información, miren esta, fue lanzada el 18 de marzo de este año, entonces es una información reciente. Fíjense en esos datos, entre más recientes son, es la información más viable es, miren, esta es de una fundación. Investiguen la fundación y si ustedes investigan y la fundación es fiable, entonces es buena información. Siempre hagan eso cuando les toque investigar. ¿Tienen alguna duda sobre el informe? En cuanto a los anexos, pueden utilizar recortes o ustedes pueden dibujar o realizar las gráficas como ustedes quieran. ¿Alguna duda? Tenemos un minuto. Se nos termina el tiempo para que aclaren dudas. ¿Tienen alguna duda sobre la tarea? Esta tarea sería de este viernes al próximo. El próximo viernes tiene que presentarme el proyecto.